sistemas multiprocesadores, ¿no? Vimos a todos los algoritmos que normalmente se toman como base para la planificación en sistemas de un solo procesador. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora lo que vamos a ver es si esos algoritmos de planificación son tan eficientes o son igualmente útiles en el caso actual, en donde las arquitecturas tienen muchos procesadores o muchos cores. ¿De acuerdo? Y eso era lo que estábamos viendo entonces en la clase pasada. De todas maneras, quedó filmada la clase para los que no vinieron, para que luego nos ponemos de acuerdo para hacérselas llegar. ¿Ok? Bueno, pues entonces en esta parte veíamos que los sistemas multiprocesadores, se pueden clasificar como sistemas multiprocesadores débilmente acoplados. Ahí vimos que ahí están, por ejemplo, los clusters, o algunas arquitecturas paralelas, y lo que los caracteriza es que son múltiples procesadores y cada uno con su propia memoria, es decir, que cada uno tiene una memoria local, no están compartiendo una única memoria. Eso es, como es arquitecturas paralelas y clusters, esa forma de planificación es bien interesante, es lo que revisaron el top 500. ¿Nadie revisó el top 500? El top 500, las máquinas más rápidas de la máquina, no saben entonces todavía exactamente cuántos nodos tiene la máquina más rápida que existe ahora. Más de 3 millones de procesadores. Bien, pero esos son otro tipo de arquitecturas y por supuesto la planificación es completamente distinta a sistemas débilmente acoplados, que es el foco de Operativos 1. El foco de Operativos 1 es la parte de arquitecturas fuertemente acopladas, en donde hay una única memoria, muchos procesadores o muchos cores, pero todos se conectan a esa única memoria que comparten a través de un bus. Bien, ese es el tipo de planificación que estamos viendo en este tema y en lo que respecta a toda la materia. Y bueno, está otro tipo de procesadores, que son los procesadores especializados, es decir, los que llevan a cabo las operaciones de entrada y salida, como ya hemos mencionado varias veces, que eso, bueno, también se va a ver acá cómo es la planificación de ese tipo de procesadores, lo vamos a ver en unos temas más adelante en la asignatura. Bien, pero entonces en el tema de planificación nos concentramos nuevamente en la arquitectura fuertemente acoplada. Y bueno, ¿por qué es importante esta planificación? Porque tenemos el concepto de multiprogramación, es decir, muchos procesos que pueden estar cargados en la memoria compartiendo recursos. Y esos procesos pueden o no ser cooperantes, ¿no? Entonces ahí teníamos como estos niveles de granularidad de cooperación entre los procesos que están compartiendo ese sistema de computación. Los procesos independientes son los que no cooperan, es decir, son tareas que son completamente independientes, y por supuesto esto está en sistemas multiusuarios y sistemas multitareas, pero bueno, ni los usuarios ni las tareas se comunican entre sí, son completamente independientes, en ese caso son no cooperantes, y la planificación para sistemas monoprocesadores, como lo vimos en todos los tópicos anteriores, pues en ese caso me sirve, no hay problema, es eficiente. Lo que buscaría la planificación es el mayor uso del CPU o disminuir los tiempos de espera y tiempo de respuesta de los procesadores, de los procesos, como vimos. El otro nivel de granularidad sería el paralelismo de grano grueso, en donde efectivamente cooperan, pero no tanto. Les ponía un ejemplo en la clase pasada de Deep Blue, ¿se acuerdan? De la máquina Deep Blue, que fue la que compitió contra Kasparov, una máquina paralela, y por supuesto ahí lo que estaba implementado era el algoritmo de ajedrez de manera paralela. Si ustedes tuvieran que darme una idea de cómo paralelizar el juego de ajedrez, ¿cómo lo harían? Por ejemplo, exacto. Entonces, en ese caso son muy cooperantes los procesos o las tareas, solo al final, ¿verdad? O sea, como que cada procesador analiza un movimiento, ¿okay? Cada uno independientemente, y luego le da como el resultado a un maestro o a algún otro que analiza. Pero entre ellos, mientras tanto, no hay comunicación. Entonces, en ese caso, a pesar de que hay una cooperación o una comunicación al final, son cooperantes porque están tratando de ganar el juego de ajedrez de manera conjunta,
pero no se comunican, no hay mucha sincronización y comunicación. Entonces, bueno, igual en ese caso, cuando se despachan tampoco es muy problemático porque justamente la comunicación no es problema. Entonces, en ese caso, ese tipo de planificación también me sirve. ¿De acuerdo? El problema viene cuando tengo paralelismo de grano medio, que es decir, usando hilos o procesos, o sea, pueden ser hilos o procesos, porque ¿vieron fork, no? ¿Vieron el fork? ¿Vieron cómo los procesos papá e hijo se pueden, no, todavía no han visto cómo se pueden comunicar, cómo pueden cooperar, pero bueno, cuando un proceso papá crea hijo es porque le va a dar una tarea al hijo. Una tarea y por supuesto ellos van a ser procesos cooperantes, ¿no? Y van a comunicarse probablemente mucho de alguna manera. No, puede ser sincronización. Sí, cuando son cooperantes porque tiene que haber sincronización entre ellos, ¿vale? O porque hay mucha comunicación entre ellos. Ya, eso lo vamos a ver justo aquí en el próximo tema. Ya eso va a quedar mucho más claro. Grano. Implica poca sincronización. Poca sincronización, poca comunicación. Ok, entonces en este caso, pues se requieren ciertas consideraciones para la planificación, como un poco lo vimos también en la clase pasada, o que está ilustrado acá, pues, si esos hilos son cooperantes, pues es mucho mejor que se despachen, por supuesto en procesadores distintos, estamos hablando de arquitecturas multiprocesadores, al mismo tiempo. Y este dibujito que está acá me lo ilustra. Supónganse que tengo dos procesadores, CPU1, CPU2, y en el procesador 1 estoy despachando al hilo 0 del proceso A y al hilo 0 del proceso B. Entonces tengo aquí despacho hilo A0, hilo B0, hilo A0, hilo B0. Pero el otro hilo del mismo proceso A, okay, aquí tengo, digamos, proceso A, que está compuesto por el hilo A0 y el hilo A1, y el proceso B, que también tiene B0 y B1, y estos se comunican mucho. Entonces, si yo los despacho así, yo planificador los despacho así, fíjense que la comunicación se hace cada ¿cuánto? Cada 2 cuantas. Cada 2 cuantas sería la comunicación. Mientras que si los despacho al mismo tiempo, la comunicación se hace en el mismo quantum de tiempo. ¿Sí lo ven? ¿Ven la diferencia? Entonces, fíjense que este ejemplo que tengo acá cumple con afinidad, ¿sí o no? ¿Qué es afinidad? Tratar siempre de despachar el mismo hilo, el mismo procesador para, bueno, aprovechar la memoria caché, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que aun cuando estamos cumpliendo con la parte de afinidad, incluso cumpliendo con la parte de afinidad podemos mejorar el desempeño de los procesos. Si los tiempos de respuesta de los procesos van a ser más rápidos si despacho los hilos cooperantes al mismo tiempo. Si el planificador hace eso. Bien. Ok, entonces ese tipo de consideraciones es lo que tendría que tomar el planificador. En ese caso, digamos, de que tengo paralelismo de grano medio, entonces se consideran dos niveles de planificación. Un nivel de planificación es a cuál CPU, tengo muchos, a cuál CPU voy a, eso lo vimos en la clase pasada, creo, sí. Y para decidir a cuál CPU, bueno, hay estos tres aspectos que hay que, bueno, dos aspectos con respecto a la arquitectura, si la arquitectura es asimétrica o si la arquitectura es simétrica. ¿Qué significa que la arquitectura sea asimétrica? Que un procesador que tiene los mismos esclavos y ese procesador tiene en principio siempre el sistema operativo. Exactamente, que hay uno o varios, no necesariamente uno, porque dependiendo de cuántos procesadores tengo, están dedicados para ejecutar el sistema de operación, los procesos del sistema de operación, mientras que los otros sí pueden ejecutar, solamente ejecutan procesos de usuario, pues es decir, siempre van a estar en modo usuario, ¿de acuerdo? En cambio otros van a estar como que siempre en modo kernel. Bien, eso es una arquitectura asimétrica, y la arquitectura simétrica, que es la que más conocemos, es la que más, la mayoría de los computadores que usamos, las laptops, todas son arquitecturas simétricas, significa que
todos los procesadores pueden ejecutar tanto procesos del sistema de operación como procesos del usuario. Es decir, que cada procesador se intercambia entre modo kernel y modo usuario. ¿De acuerdo? Y eso vimos que tenía implicaciones en la implementación del sistema de operación, que lo vamos a resolver acá, en el siguiente tema. Y bueno, lo otro es, entonces, en esos casos, independiente un poco de cuál es esta arquitectura, excepto que si tengo asimétrica, si es un proceso del sistema de operación, obviamente lo mando a los procesadores del sistema de operación, y si es de usuario, entonces puedo tener asignación por demanda, que es estática o dinámica. ¿Qué significa asignación por demanda? Que a medida que se va liberando el CPU, busco a quién es el próximo, ¿no? Entonces, en ese caso tengo o una sola cola para todos los procesadores o una cola por procesador. ¿O una cola de qué? De listos. Cuando hablo de colas, es de colas de procesos listos, que son los que estamos esperando para usar el procesador. Ok, y vimos, bueno, cuáles eran las implicaciones de cada uno, ¿sí? Ok, bien, entonces el otro nivel, que es donde quedamos, fue el próximo,